Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar de lo que son las doctrinas de demonios. Bienvenidos todos. Espero que este pequeño estudio, reflexión, sea de bien para todos. La doctrina de demonios. Esta es una frase, doctrina de demonios, que suele utilizarse mucho en las iglesias, en las prédicas, y tiene un origen. Supone que hay doctrinas que vienen de los demonios, es decir, que son dadas por los demonios. Y se utiliza mucho de manera despectiva para referirse a, sobre todo, a doctrinas con las que muchas veces no estamos de acuerdo. Entonces, esta idea nosotros la encontramos en los textos bíblicos, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, a partir del verso 1, es decir, el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, que tenemos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo utiliza esta frase. Entonces, vamos a ver que esta frase está muy relacionada con otra idea, que sería la idea de las doctrinas de hombres, y que en realidad es lo mismo. A lo que los apóstoles se refieren por doctrinas de hombre, es lo mismo que Pablo se refiere aquí por doctrinas de demonios, que diríamos sería un poquito la forma o la manera más fuerte de decirlo. Vamos a empezar a leer desde el mismo verso 1 y dice lo siguiente, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Apostatar de la fe quiere decir que cambian su fe, es decir, que renuncian a una fe que les ha sido dada, a una fe que han confesado. Cuando una persona cambia su fe, es decir, renuncia a aquello en lo que creía y comienza a creer en otra cosa, eso es apostatar, no es más que eso. Por ejemplo, los apóstoles de Jesús en un principio eran de confesión judía y seguían los preceptos del judaísmo tal cual. Sin embargo, aunque ellos de nación siguieron siendo judíos, muchos de los preceptos que se creían en el judaísmo, ellos lo abandonaron. Por lo tanto, de alguna manera ellos apostataron de la fe que había dentro de la religión judía. En muchos aspectos apostataron de esa fe. Por lo tanto, sí, ellos son apóstatas del judaísmo. Entonces seguimos leyendo y dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que van a estar a apostatar, a cambiar su fe, porque van a estar escuchando doctrinas de demonios que son provenientes, como dice, de espíritus engañadores. Es decir, espíritus que traen una doctrina diferente diferente y hasta cierto punto hasta contraria a la fe que les ha sido dada. ¿Qué debemos entender acá? Que está hablando de la fe en Cristo Jesús. Poco antes, en el capítulo anterior, estaba hablando de Jesucristo y de lo que es la fe en Cristo y de cómo Jesucristo es el que nos lleva a la salvación por la fe en Él. Entonces, es a esa fe a la que se está refiriendo, no en este caso apostatar del judaísmo, sino apostatar de la fe de Jesucristo. Bien, porque esa es la situación en la que se encuentra en ese momento que está escrito. Ahora, ¿a qué tipo de doctrinas se refiere Pablo cuando habla de doctrinas de demonios? ¿A qué se refiere cuando habla de doctrinas de hombres? Que eso es el mismo tipo de doctrina al que se refiere cuando habla de doctrinas de demonios, es lo mismo. Vamos a tratar de averiguarlo y simplemente vamos a pasar a los siguientes versos, aquí mismo, el verso 2 y el 3. Y nos dice lo siguiente, dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Las primeras dos cosas que nos dice que son, que prohibirán casarse, es decir, le prohibirán a unos que se casen y mandarán a otros a que se abstengan de alimentos o de ciertos alimentos. ¿A qué se está refiriendo? A lo que se llaman los alimentos inmundos. Bien, vamos a seguir leyendo. Vamos ahora a Colosenses capítulo 2 del 8 al 11 y vamos a ver qué otras doctrinas, en este caso el mismo Pablo,
estaría semejando a lo que él llama estas doctrinas de hombres o doctrinas de demonios. Vemos lo que dice a partir del verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Es decir, hay personas, como decía en 1 Timoteo, que vienen con una filosofía diferente, con una doctrina diferente. Y no te dejes engañar de estas personas, es lo que está diciendo. Y dice: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, lo mismo. Hay una doctrina que viene de Cristo, de la fe en Jesucristo, y hay una doctrina a la que él le llama que son doctrinas de hombre, que son los rudimentos del mundo, que son las tradiciones de los hombres, a las cuales le llama como doctrinas de demonios. Seguimos leyendo en el verso 9 y dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, refiriéndose a Jesucristo, es decir, que Jesucristo plenamente en él habita lo que es Dios. Y seguimos leyendo y dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad, y ustedes están en él completos ya, en él están completados. Verso 11 dice: en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No está diciendo que es porque Cristo se circuncidó, no es eso. Lo que está queriendo decir es, señores, que hay unas doctrinas que vienen según las tradiciones de los hombres, que están conforme a los rudimentos del mundo y que no son según Cristo. Tradiciones como cuáles, doctrinas como cuáles, que vienen de qué tradición, como la de la circuncisión. La circuncisión es una de las tradiciones y parte de la doctrina del judaísmo, del cual ellos están apostatando justamente porque ahora tienen la fe de Cristo. Les está diciendo: no vale de nada la circuncisión, lo que vale es Cristo. No es que en Cristo te vas a circuncidar, lo que está queriendo decir aquí, sino que lo que está diciendo es que el valor que se podía creer erróneamente que podía tener la circuncisión no es nada. Sin embargo, sí es algo la fe en Jesucristo, el haber sido, hechos puros o a haber pasado a formar parte del pueblo de Dios, del reino de Dios, por medio de Cristo. Esto es lo que está diciendo. Y está haciendo ese claro contraste. No te dejes llevar de las tradiciones como la circuncisión, es decir, de las tradiciones del judaísmo, de las leyes y de los mandamientos y de las doctrinas enseñadas por los hombres. Porque estas cosas están en la ley de los judíos, cosas como la circuncisión de la carne. Lo que está diciendo: no es necesario una circuncisión de la carne. Si acaso la circuncisión tuviese algún valor, ese valor tú lo encuentras simplemente en la fe en Cristo. Y en ese sentido es como que ya está circuncidado, si es que eso tuviese algún valor, como acabo de decir. Seguimos leyendo Colosenses 2, ahora del 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, a los gentiles es que se está refiriendo, a los que no nacieron dentro del judaísmo, ustedes que tienen una incircuncisión en la carne, es decir, ustedes no fueron circuncidados en la carne cuando eran pequeños, pero están muertos. Ustedes estaban muertos en los pecados. Dice: os dio vida juntamente con él. Es decir, Jesucristo nos dio vida juntamente con él a los que no estábamos circuncidados en la carne y estando muertos en pecado. Este muertos en pecado aplica a todos. Y dice: perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, está diciendo claramente que Jesucristo en la cruz anula esa acta de decretos, esa ley que nos era contraria, es decir, que estaba en nuestra contra, esa ley. Y se está refiriendo específicamente a los decretos y las leyes de los judíos y a sus tradiciones. Y está diciendo que esas leyes eran contrarias a nosotros, estaban en nuestra contra, y que Jesús las clavó en la cruz.
aquel que era realmente nuestro enemigo, el que estaba en nuestra contra, aquella ley, aquellas tradiciones, Jesucristo las clavó en la cruz. Y dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y cuáles son esos principados y esas potestades? Está hablando de lo mismo que leímos en 1 Timoteo 4. Está hablando de espíritus que, según la visión de Pablo, son los que traen estos mandamientos que él llama que vienen de espíritus, de demonios o incluso mandamientos de hombres conforme a los rudimentos del mundo. Es decir, está diciendo Jesús los exhibe. Jesús los exhibe. Lo que está queriendo decir es que Jesús está mostrando en la cruz que en realidad todas esas ordenanzas, todos esos mandamientos de hombres vienen inspirados por espíritus, por principados y potestades que no son Cristo, no son el Dios de Jesús. No vienen del Dios de Jesús, sino que vienen de principados y potestades. Y Él los exhibe en la cruz y muestra, mira, estos mandamientos los clavo en la cruz, estos no son mis mandamientos, estos no son mis ordenanzas, estas no son mis doctrinas. Yo represento realmente a Dios porque en mí habita la plenitud de la deidad. Esto lo está diciendo Pablo. En Cristo habita la plenitud de la deidad. O sea, la plenitud de lo que es Dios habita en Jesús. Y Jesús está diciendo que todos esos rudimentos del mundo son falsos y provienen entonces, también según Pablo, adjudicándola a Jesús, dice que vienen de espíritus engañadores, que vienen de doctrinas de demonios y que vienen de principados y potestades, los cuales son exhibidos. Y se dice, mira, eran ellos los que te estaban engañando. Y dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora sigamos viendo cuáles son. Colosenses 2, 20 al 22 dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, a las leyes, a las ordenanzas del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Vimos en la otra parte, en 1 Timoteo, vimos que decía que nos prohíben el casarse, que prohíben el gustar de ciertos alimentos y que prohíben, en definitiva, cosas que tienen que ver con los miembros, es decir, cosas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos en el cuerpo, cosas del exterior, nada que tenga que ver con lo que enseñó Jesucristo, que el pecado está en el corazón o que el bien está en el corazón, que la verdadera religión es amar de corazón a los demás y, claro, llevar ese amor a la práctica, porque si no hubiese ese cierto amor si nosotros no somos capaces de llevarlo obviamente a la práctica. Pero no es en la práctica tampoco donde está el bien, sino lo que está en el corazón, aunque eso luego se refleje en la práctica. Estas leyes están concentradas en la práctica. Estas leyes, estos rudimentos de hombres, estas doctrinas que vienen de principados y potestades que engañan a los hombres, los cuales Cristo exhibe en la cruz, están referidos específicamente a lo que hacen los miembros. Están referidos a qué comes o qué no comes, cómo te vistes, con quién te casas o con quién no te casas, qué cosas manejas con tus manos, qué cosas comes y qué cosas incluso tocas. A eso es que se está refiriendo. Y dice aquí, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Cuáles mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas todas que se destruyen con el uso. Ahora, esas doctrinas y esos mandamientos de hombres que ya yo lo he venido diciendo, vamos a ver un poquito más adelante cuáles son, pero vamos a seguir leyendo. Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea, si tú quieres hacerlo en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, es decir, no quitan el pecado. Ninguna de estas cosas quitan el pecado, ni tampoco por el hecho de hacerlas hace que tú estés haciendo realmente el bien, porque el bien procede del amor y ese amor tiene que estar en el corazón. Entonces, vamos a ver algunas de estas cosas. ¿Qué dice? No gustar, prohibiendo alimentos, prohibiendo casarse, prohibiendo tocar ciertas cosas. Es decir, todos esos cultos. En otras partes, no lo voy a mencionar ahora, pero también habla, por ejemplo, de ordenando guardar días,
y todo ese tipo de cosas. Cosas que no tienen ningún valor en lo espiritual, sino que solamente tienen, digamos, una apariencia o proveen de una cierta apariencia de benignidad en el caso de simplemente cumplir con los cultos, los preceptos de hombres. Y aquí Pablo nos está diciendo que en realidad vienen de doctrinas de demonios o de principados y potestades. Vamos a ver, por ejemplo, en Levítico 11, 24, 25 dice: y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos serán inmundos hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres llevará sus vestidos y será inmundo hasta lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Perdón. Exacto. Es decir, fíjense, ¿qué decía? Prohíben cosas como no toques. Aquí en Levítico 11 lo que está hablando es de esas leyes o esos decretos que nos hablan de qué cosas podemos comer y qué cosas no podemos comer. Está estableciendo lo que son los animales inmundos. Como vimos allá más atrás, cuando decía que prohíben comer, o sea, participar y comer cosas que Dios hizo y que las comamos con acción de gracia. Es decir, prohíben comer ciertos alimentos. Y esas doctrinas que prohíben comer ciertos alimentos que Dios puso allí, que sí podemos comer, son doctrinas de hombres, son doctrinas de demonios, son doctrinas que vienen de los principados y los potestades que engañan a los hombres diciéndole que vienen de Dios, pero que Cristo los exhibió en la cruz. Cristo mostró en la cruz que esto era falso y que era producto de espíritus mentirosos. Entonces, ¿qué otra cosa? Lo que decía la comida, pero fíjense que aquí dice que tampoco se pueden tocar, y es lo que decía, ni aún toques, o sea, no gustes, ni aún toques. Si tocas este animal muerto, por ejemplo, si tocas cierto animal inmundo muerto, ese animal te hace a ti inmundo, te hace a ti impuro según esta ley. Y muchas otras cosas. Vamos a ver, por ejemplo, la idea de no casarse, de la que nos habla Pablo. Esto está en muchas de las tradiciones y las leyes de los judíos, pero vamos a ver en Deuteronomio 7, 2 al 4 dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, se está refiriendo a las naciones a las cuales ellos van a llegar, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Veamos, ya vemos aquí algunos problemas en este texto, porque nos está hablando de un Dios contrario a Jesucristo, que nos dice que no tengamos misericordia, cuando Dios es misericordia y para siempre, de hecho, es su misericordia. Entonces, este Dios no tiene nada que ver con Jesucristo, porque es un Dios que no tiene misericordia y que te dice que no tengas misericordia y que te ordena matar. Dice Jesús en algún momento que a los fariseos les dice que quién es el que los lleva a ellos a querer matar. El que los lleva a querer matar es su padre, el diablo. Es decir, hay una potestad espiritual que los lleva a que su doctrina les lleve a matar. Y esto es lo mismo que estamos viendo aquí. Dice, y no emparentarás con ellas. Se está refiriendo a las mujeres. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Es decir, no te casarás con personas extranjeras, es lo que está diciendo. Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Es decir, este es un Dios contrario a Jesús. Jesús construye, Jesús sana, este supuesto Dios destruye, este supuesto Dios maldice, y te manda cosas a esta como no casarse. ¿Qué es lo que justamente nos está diciendo Pablo? No te cases con fulano de tal, no te cases con los de tal pueblo. Bien, entonces esto luego viene y se transmite a las iglesias, pero también se ve lo demoníaco, lo voy a decir así, de estas doctrinas en cosas como la que vemos en Esdras 10, 2 al 3, en la forma de aplicarlo. Dice, entonces Secanías, hijo de Jehiel, que era, no lo veo aquí, de la familia de Elam, le dijo a Esdras: hemos pecado contra nuestro Dios, hemos tomado por esposas a mujeres extranjeras de los pueblos de estas tierras. No obstante, creo que los israelitas aún tenemos esperanza. Hagamos con nuestro Dios el pacto de despedir a todas esas mujeres que tenemos por esposas, lo mismo que a sus hijos, y cumplamos la ley en conformidad con el consejo que nos has dado y el de los que temen los mandamientos de nuestro Dios. Si usted lee este capítulo completo, usted va a ver que simplemente cuando ellos están regresando del exilio, obviamente estaban en otros pueblos, muchos de ellos vienen que se casaron con mujeres que estaban en esas otras tierras y tuvieron hijos con ellos.
Lo que está diciendo aquí es, vamos a repudiar a las mujeres, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Pero dice, las mujeres y sus hijos. O sea, no nuestros hijos. Claro, esos hijos, aunque dice sus hijos, se está refiriendo a los hijos de los varones de Israel. Y lo que está diciendo es que ellos deben de repudiarlas, echarlas afuera. Está diciendo que destruyan familias, que destruyan estas familias y que estas mujeres sean desamparadas y sus hijos desamparados con ellas y echados, expulsados del pueblo. No creo que haya algo más claro entre lo que hemos leído hasta ahora de cómo este tipo de doctrinas pueden llegar realmente a ser demoníacas. O sea, póngase usted en el lugar de una de estas mujeres que se ha casado, que ha tenido hijos y que de repente es repudiada simplemente por una tontería de religión, que ni siquiera esos mandamientos vienen realmente de Dios, pero que hay personas, hombres que lo creen y que están incluso obligando seguramente a muchos que no quieren repudiar a sus mujeres porque aman a sus esposas y aman a sus hijos, a que tienen que expulsarlas del pueblo con sus hijos, a desampararlas. En aquella época, donde una mujer en aquella época con sus hijos estaba realmente desamparada y destinada a una pobreza casi seguro absoluta, incluso a hacer cosas que ninguna mujer quisiera tener que hacer para poder sobrevivir y mantener a sus hijos, expulsadas de un pueblo, cuando ya habían formado una vida con sus parejas, con sus esposos. Y a estos hombres que tienen que muchos de ellos se ven forzados y presionados. Me imagino que muchos de ellos se fueron con sus esposas del pueblo y abandonaron, porque no querían abandonar a sus mujeres y a sus hijos y prefirieron abandonar el pueblo, porque se les estaba tratando de obligar, si quieren tener cierto estatus, a deshacerse de sus hijos y de sus mujeres. Son sus hijos, son sus mujeres. ¿Qué cosa más terrible puede ser que es? Estas son las doctrinas de demonios, y a esto es que se refiere, a doctrinas como chismes de viejas. En algún momento también en uno de los textos, si siguen leyéndolo, lo dice, chismes de viejas, como qué ropa te pones, cómo te vistes, cómo traes el pelo, cosas que son de los miembros y no del corazón. Cuántas veces asistes al templo. Todas estas doctrinas son doctrinas de hombres, y estas otras doctrinas que te dicen cosas como que nos mandan a cosas como la muerte, que nos mandan a cosas como, digamos, despedir a los hijos, dividir a las familias. Todas estas cosas son doctrinas de demonios, porque solamente están buscando el mal de continuo, y un mal terrible, realmente. Males terribles son los que persiguen. Entonces, creo que hasta aquí más o menos va quedando más o menos claro. Pueden poner sus preguntas y sus comentarios en la sección justamente de comentarios. Trataré de responder algunos de ellos, lo que más pueda. Normalmente no hay tantos, así que no es tan difícil por personas, ¿verdad? Pero las personas que tienen, creo que la mayoría somos personas digamos que queremos aprender realmente o buscar la verdad. No que tengamos la verdad, pero sí que tenemos un interés de buscarla en mansedumbre y en perseverancia en ello. Entonces nos vemos aquí abajo en los comentarios. Espero que esto que te estoy mostrando no te espante ni nada de eso, sino que como esta frase se usa muchas veces para referirse a doctrinas que son justamente las doctrinas que enseñó Jesús, es decir, a referirse a cosas como por ejemplo que Jesús enseñó que nos amemos unos a otros, que no nos hagamos el mal unos a otros, que no nos condenemos unos a otros. A veces cuando predicamos eso nos dicen que esas son las doctrinas del demonio. Pero vemos ahora en los textos claramente a que cuando se habla de doctrina del demonio, específicamente se está hablando de esas doctrinas donde se restringen los elementos de la vida cotidiana de la gente, de lo que hace con sus miembros, a con quién se casa. O sea, vemos incluso en iglesias que no permiten que una persona forme parte de la congregación por con quién está casado o por con quién no está casado. Es decir, parejas incluso que a veces, por ejemplo, no han formalizado un matrimonio y que de alguna manera se les está llevando a desunir a una familia que ya está formada, que incluso a veces tienen hijos. Se les está presionando en algunas congregaciones a que esas familias tengan una desunión por cierta presión, simplemente porque no están cumpliendo los preceptos de los hombres, porque no están cumpliendo con los mandamientos de hombres, que en el fondo no son más que doctrinas de demonios cuando llevan
a ese tipo de calamidad. Bien, entonces creo que hasta ahí está bien. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en algún próximo encuentro. Chao.